¿Parece? ¿Sí? Abran sus Biblias en el libro de Marcos. Hoy vamos a iniciar una nueva serie en el libro de Marcos, una nueva aventura. Hemos estado por algunos meses, años, viendo algunos pasajes del Antiguo Testamento y también del Nuevo, pero tenemos rato de no estar viendo algún evangelio y entonces hemos terminado el Pentateuco, vimos Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Ha sido de gran bendición todos esos libros para nosotros, y vimos Isaías, hemos visto Hebreos, vimos Pedro, estamos viendo el libro de Juan, primera carta de Juan, lo estamos viendo los martes, pero vamos a iniciar en esta temporada esta serie del libro de Marcos, y es un evangelio, y vamos a estar viendo la vida de Jesús de una manera práctica, diaria, en todo momento. Y la idea es que nosotros podamos abrir nuestro corazón a escuchar cada vez más el propósito que Dios tiene a través de su Hijo para cada uno de nosotros. Yo le he titulado a esta serie Jesús como siervo. Jesús como siervo a esta serie, porque cada uno de los libros o los evangelios, si nos referimos al libro o el evangelio de Mateo, Mateo nos presenta a Jesús como rey. Si hablamos acerca de Lucas, Lucas nos presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Si hablamos de Juan, Juan nos ayuda a entender y a ver a Jesús como el Hijo de Dios. Pero Marcos nos ayuda a ver a Jesús como siervo. Y el versículo clave lo podemos aprender ahí en Marcos 10:45. Si quieren nomás anotarlo, el versículo dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y este versículo me habla prácticamente de ese enfoque que Jesús nos da, o Marcos nos da acerca de Jesús. Jesús, siendo Dios, se despojó a sí mismo y vino a tomar una forma de siervo. Y esto es impresionante, porque Dios, siendo Dios, viene a tomar la forma de siervo y de hombre. Interesante, no para sentarse y que diga: a ver, todos sírvanme a mí, sino para Él servir. Y la manera en que Él vino a servir, me dice la palabra, que es en dar su vida, mostrar su amor, su gracia, su misericordia. ¿Con qué propósito? De salvar y rescatar a todo aquel que estaba perdido. Y creo que es una buena oportunidad del día de hoy, o lo que vamos a ir viendo, de ver a Jesús como ese servidor o como ese siervo, obediente a quién, al Padre, obediente hasta la muerte, dice, y muerte de cruz, para que nosotros a través de este trayecto, este caminar a través de este evangelio, podamos entender que nuestra vida tiene que llevarnos a qué, a eso, a servir a Dios, a entregarnos completamente, a ser obediente, y que nuestra vida pueda reflejar el amor de Cristo, lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Así que me gustaría orar, me gustaría poner este tiempo en las manos de Dios, y yo quisiera que ustedes, al momento de hacer la oración, le digan a Dios: Dios, háblame. Yo quiero que tú me hables a través de lo que hoy vamos a ver, a la lectura que vamos a hacer, para que yo pueda salir de este lugar lleno de tu presencia. ¿Oramos? Dios, te damos gracias porque eres bueno. Gracias porque eres fiel y porque siempre estás con nosotros. Gracias por la oportunidad que nos das en esta hora de poder leer tu palabra, escucharla, aprenderla, y que podamos nosotros tener un corazón dispuesto para recibir lo que tú nos quieres decir y enseñar en todo momento. Dios, quita toda distracción, quita todo cansancio, quita todo lo que pueda perturbar nuestra vida, y permite que podamos abrir nuestro corazón para agradarte y para servirte a ti. Háblanos, enséñanos conforme a lo que tú tienes pensado el día de hoy para nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El título de la enseñanza del día de hoy, yo le he puesto: prepara el camino. Y ahorita vamos a ver por qué me habla de preparar o preparar el camino. Pero antes de entrar al primer versículo,
Yo quisiera darte un contexto un poquito de saber quién es el autor de este libro. Y es que este evangelio de Marcos fue el primer evangelio que se escribió. Y muy probablemente se escribió en Roma. El autor es Juan Marcos. Normalmente cuando uno piensa en los discípulos de Jesús, muchas veces pudiéramos pensar que los discípulos de Jesús están dentro del evangelio o en el nombre del evangelio. Y cuando le vemos Marcos, que es uno de los evangelios, pero Mateo, pues Mateo sí caminó con Jesús. Juan es otro que caminó con Jesús, pero el evangelio de Lucas, bueno, Lucas no fue alguien que caminó con Jesús. Y Marcos tampoco es alguien que fue un discípulo de Jesús. A este Marcos se le conoce con el nombre de Juan Marcos. Y sale él en el primer viaje misionero de Pablo. Mira, vamos a ver unos versículos simplemente como un contexto para saber de quién estamos hablando. Hechos 12:25. Hechos 12:25 me dice: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llegando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces me habla que este Juan o Marcos andaba en los viajes misioneros con Bernabé y Saulo. Este Juan Marcos era hijo de María, una mujer que tenía una casa donde se hacía oración y muy probablemente había ahí una iglesia. Y esto lo encontramos en Hechos capítulo 12, versículo 12. Dice así: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces podemos aprender esto. Algunos consideran que era una mujer viuda por cuanto no se menciona el nombre del papá de Marcos o Juan Marcos, y que probablemente era alguien que tenían recursos por cuanto tenía una casa en la cual ahí se reunían a orar, y probablemente también era una iglesia. Entonces estamos conociendo la vida de Juan Marcos. También me dice la Biblia que era sobrino de Bernabé. En Colosenses capítulo 4 versículo 10 me ayuda a entender que este Juan Marcos era sobrino de Bernabé, y dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuera vosotros recibidle. Y aquí simplemente lo estamos viendo. Juan Marcos o Marcos era sobrino de Bernabé y era considerado como un hijo espiritual de Pedro. En primera de Pedro capítulo 5 versículo 13 nos dice esto: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan. Entonces probablemente es este Pedro que ve a Marcos como alguien que ha discipulado, ha enseñado, ha estado con él, y lo ve como si fuera un hijo espiritual. Marcos se fue con Bernabé y Pablo en el primer viaje misionero, pero a mitad del viaje misionero Juan Marcos como que se desanima, como que tiene un conflicto, pasa algo y él se regresa y los deja ahí botados y tirados. Entonces cuando va a hacer Pablo y Bernabé el segundo viaje misionero, Bernabé se quiere llevar otra vez de nuevo a Marcos, y Pablo dice: no, él no va a ir. Y hay una pequeña discusión en ese momento, porque Bernabé lo quería llevar, será su sobrino, y Pablo decía: no, mira lo que nos ha hecho, nos dejó tirados, botados, y no debemos de ir.
Y hay una división, mira, en Hechos capítulo 15, verso 37 al 40. Hechos 15, 37 dice: y Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro, y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Entonces de repente uno puede decir: híjole, hubo un problema dentro de la obra. Pues sí, hubo una cuestión que llevó a separarlos, pero Dios usó esto para que la obra creciera. Porque entonces ya vemos a Pablo y Silas trabajando en una parte, vemos a Bernabé yendo a otra parte, pero es lo que Dios usa para poder crecer en cuanto al ministerio. Y este Marcos, al no caminar con Jesús, probablemente recibió todos los hechos del evangelio que vamos a estar viendo directamente desde Pedro. Porque sería muy difícil saber cómo es que Marcos está redactando todo lo que pasó. Porque hay algunos pasajes donde el autor habla en primera persona, como dice: y vimos, y estuvimos. Y la pregunta sería: ¿cómo puede Marcos escribir eso si él no caminó con Jesús? Y algunos consideran que lo que está sucediendo es que Marcos escribe este evangelio, pero está escribiendo porque Pedro lo está redactando. Incluso hay muchas palabras en este evangelio que se hablan en arameo. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Y esto es el idioma que manejaba Pedro. Y entonces pudiéramos llegar a esa conclusión y pensar: es un libro escrito por Juan Marcos o Marcos, pero con directamente de las palabras de Pedro. Y a lo mejor este evangelio debería de llamarse, en vez de Marcos, Pedro, pero bueno, es el autor aquel que lo está escribiendo. Este evangelio es el evangelio más corto. Algunos dicen que es el evangelio que más se ha traducido, porque es más fácil de enseñar y de compartir cuando se llevan a otros lugares. Normalmente cuando alguien va a empezar a leer la Biblia, siempre recomendamos que empiecen a leer el libro de Juan. Es algo que siempre recomendamos. Pero el libro más corto, o el evangelio más corto, es este evangelio de Marcos, y que fue escrito en Roma para los romanos, o más bien fue un evangelio hacia los gentiles, para que aquellos que no eran judíos pudieran conocer y pudieran saber todo lo que Jesús había hecho. El énfasis de este libro está en el hacer y no en el hablar. Porque es muy fácil hablar y decir algo, pero esto no es el hablar, sino es el hacer. Y creo que es ahí donde nosotros tendríamos que aprender día a día a caminar, no solamente hablando que somos cristianos, no hablando de lo que conocemos de Dios, sino que nuestra vida diariamente pueda vivir, pueda andar y pueda caminar como Dios nos lo ha dicho. Entonces creo que vamos a aprender mucho de este evangelio, como de toda la Biblia, y que la manera más fácil, vamos a irnos verso a verso, despacitos. Hoy veremos nada más 11 versículos, ¿sí? Entonces ya saben cuál es la tarea de ustedes en su casa: ir leyendo, para ver qué es lo que Dios les habla, para ver qué es lo que Dios aprende, algunas dudas. Esperemos que aquí las vayamos pues sacando, pero lo más importante es ver lo que Dios quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. ¿Estamos? Ahora sí, Marcos capítulo 1, versículo 1. Dice así: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios.
Algo que podemos ver diferente a otros evangelios es que todo evangelio parece que viene con una introducción. Si hablamos de Mateo, empieza con una genealogía. Si hablamos de Juan, empieza a hablar que desde el principio era el verbo y el verbo con Dios y el verbo era Dios, y empieza a darnos una introducción para poder llegar a que aquel verbo se hizo carne. El evangelio de Marcos va directo y empieza directamente hablando el principio del evangelio. La palabra evangelio son buenas nuevas. Y creo que es importante que nosotros podamos entender lo que es esa palabra evangelio. Para nosotros hoy en día, cuando alguien habla del evangelio, sabemos que es algo religioso, sabemos que es algo que es de Cristo, de Dios. En aquel tiempo la palabra evangelio se utilizaba de muchas maneras. Evangelio significan buenas nuevas. Cualquier buena noticia era un mensaje, era una señal de un evangelio. Incluso cuando algún rey llegaba a ganar una batalla, a conquistar, y que el rey iba entrando a la ciudad y era una celebración, era un evangelio, eran las buenas nuevas, porque el rey había ganado, había conquistado y venía todos los recursos que traían. Entonces la palabra evangelio en aquel tiempo era una manera muy coloquial de hablar de buenas noticias. Para nosotros el evangelio es diferente, y creo que podemos aprender y a entender realmente lo que es el evangelio cuando leemos Primera de Corintios capítulo 15 versículo 3 hasta el 8. Corintios, o Pablo, en esta porción me muestra claramente lo que es el evangelio. Dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué fue lo que recibió? Número 1, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Número 2, que fue sepultado. Número 3, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces podemos aprender algo. El evangelio, estas buenas nuevas se pueden resumir en estas 3 ideas. Número 1, que Cristo murió por nuestros pecados. Número 2, que fue sepultado, realmente murió, no estaba moribundo, no, Él murió realmente. Y número 3, que Él resucitó al tercer día. Y claro, todo esto conforme a las Escrituras. ¿Cómo sé que eso es cierto? Me dice el versículo 5, y que le apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Cuando escribieron esta carta decían: hay muchos que están vivos, pueden ir a preguntarle. Otros ya duermen, o sea, ya han muerto. Después apareció a Jacob, y después a los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Y está hablando de Pablo. Pero podemos aprender y entender, cuando hablamos del principio del evangelio, o cuando hablamos del evangelio, tenemos que aprender y entender que está hablando de Cristo. Ese es el evangelio, que Él murió, que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día. Entonces, si regreso ahí a Marcos, cuando me dice que es el principio del evangelio, me dice de quién. Dice de Jesucristo, Hijo de Dios. Y aquí hay 3 nombres juntos dentro de esta descripción. Cuando habla de Jesucristo, el Hijo de Dios, me está mostrando Marcos primeramente de quién está hablando, de quién es este evangelio, de quién son estas buenas nuevas. Y me habla de Jesús. El nombre de Jesús era un nombre tan común en aquel tiempo. Me imagino que como el día de aquí, ¿no? ¿Cuántos de aquí se llaman Jesús? Levanta la mano. 1, yo 2. No somos tan comunes, ¿verdad? Pero bueno, aquí hay un montón de Jesús en todo México, ¿no? En aquel tiempo también era muy común el nombre de Jesús. Lo importante es lo que significa. Jesús significa Jehová salva. Y eso me hace entender que Jehová salva es el único que puede traer salvación al hombre. No, en nadie más puede haber salvación más que solamente en Él. El otro nombre es
Cristo. El nombre de Cristo no es el apellido de Jesús. O sea, no es como que me llamo Juan y Pérez, ¿no? Y bueno, este es Jesús y Cristo. No, Cristo es un título. Y Cristo significa el Mesías, Cristo significa el ungido y Cristo significa el Salvador, aquel en el cual se cumplen todas las profecías. Entonces Marcos está hablando de quién es Jesús, Jehová salva. Está hablando de Cristo, que es el Mesías, pero no termina ahí, sino que además dice Hijo de Dios. Y lo que él está haciendo una afirmación es que de este Jesús que veremos, este Cristo que hablaremos, él es el Hijo de Dios. Y no solamente ahí, sino me dice que también es Dios el Hijo. Porque podemos aprender a través de su palabra que Jesús es Dios. No es alguien que nada más vino a esta vida o a esta tierra con una actitud y una vida diferente. No, sino que él realmente era el Hijo de Dios. Versículo 2 y versículo 3 ahí de Marcos. Me dice, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Cuando empezamos a leer, me muestra que hay un plan de Dios para la salvación del hombre. O sea, Dios tenía un plan desde el principio para redimir al hombre. No pudiéramos pensar que Dios creó a Adán y a Eva, los puso en el huerto, en el paraíso, y les dijo: coman de todo el fruto, de todo árbol, menos de este. Y que cuando la mujer y el hombre comieron de ese fruto y que entró el pecado, no pudiéramos pensar y decir que Dios dijo: híjole, ¿y ahora qué hago? Pecaron, fallaron. Yo pensé que no iban a fallar. ¿Qué hago? Ya sé, voy a mandar a mi hijo a que muera, pues para salvarlos, porque ahora hay que hacer un plan de rescate para ellos. No, así no dice la Biblia. La Biblia me dice que antes de la fundación del mundo, Él estaba destinado y preparado ¿para qué? Para venir a morir y dar su vida por cada uno de nosotros, porque es a través de su sacrificio que uno puede conocer el amor de Dios que tiene para con nosotros. Pero Marcos me dice que esto ya estaba escrito por el profeta Isaías. ¿Y qué es? Que Dios enviaría un mensajero. Cuando nosotros tenemos la Biblia y vemos cómo Dios hablaba, era a través de profetas, podemos darnos cuenta que Dios da su profecía y termina con Malaquías. Y de Malaquías hubo un silencio de cientos de años hasta que Dios volvió a hablar una vez más a través de Juan el Bautista. Pero veamos las últimas palabras que Dios habló a través de profetas. Malaquías capítulo 3 versículo 1. Malaquías capítulo 3 versículo 1. Mira lo que dice. Recuerdan, son profecías que Dios dio y que se iban a cumplir más adelante. Dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, o sea, de él mismo. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces Malaquías me muestra que Dios había dicho que iba a enviar un mensajero que iba a preparar el camino por el cual Dios iba a andar. Ahora vamos a Isaías, porque ahorita que leíamos dice: como dijo el profeta Isaías. En Isaías capítulo 40 versículo 3 al 5 dice así: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane,
y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y una vez más, es una profecía que está dando Dios a través del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino. Y creo que esta frase de preparar el camino, sabemos que se refiere a Juan el Bautista, pero se refiere a una costumbre antigua, que cuando un rey iba de un lugar a otro, iba a pasar por un camino, iba a entrar a una ciudad, una aldea, había un grupo de personas en el cual tenían que preparar el camino, quitar todo lo que estorbaba. Si había baches, había que arreglarlos. Si había piedras, había que quitarlas, porque el rey iba a pasar. Entonces la función de ellos era hacer que el camino estuviera de la mejor manera, quitar todo obstáculo para que el rey pudiera pasar. Bueno, ese mensajero, ese que tenía que preparar el camino, es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista es este mensajero o heraldo de Dios, que tenía la responsabilidad de preparar el camino para que pudiera venir la venida de Cristo, para que todos pudieran verla a Jesús. Así que leamos versículo 4 ahí en Marcos 1:4. Dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, aquí me habla del bautismo. Y la idea del bautismo me habla de sumergir. Hoy tenemos que entender que el bautismo que la Biblia me enseña es un bautismo donde se sumergen por completo, ¿sí? Ahorita lo vamos a leer. No es un bautismo de aspersión, que simplemente te echan tantita agua, sino tiene que ser un bautismo donde se sumergen. Y lo que hacía Juan el Bautista es decirle a la gente: tienes que bautizarte porque ya viene el Mesías, ya viene el Cristo, ya viene la promesa que Dios había hecho. Y para poder recibirlo, tenías que arrepentirte de tus pecados. Y el bautismo era una señal de ese arrepentimiento de sus pecados, para que ellos pudieran estar limpios para la venida del Señor. Entonces, esa es la idea del bautismo. Esa era la enseñanza, un arrepentimiento de pecados, para que ellos pudieran estar listos para la venida del Señor. Versículo 5. Y salía a él, o sea, Juan el Bautista, toda la provincia de Judea y todos de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río de Jordán, confesando sus pecados. Entonces la gente, al saber que el Mesías venía, querían estar limpios para poder estar bien delante de Dios. Y ellos tenían que no solamente arrepentirse a través de palabras, sino tenían que demostrarlo, a hacer algo que sea visible. Y creo que aquí pudiéramos aprender algo. Cuando uno quiere venir con Dios, cuando uno quiere estar con Dios, cuando uno se arrepiente, no basta simplemente con decir que está arrepentido, sino que tus hechos tienen que hablar y demostrar que realmente hay un arrepentimiento genuino. En aquel tiempo, el bautismo no era algo nuevo, sino era algo que la gente hacía para convertirse al judaísmo. O sea, había muchos pueblos gentiles que de repente querían a lo mejor hacerse al judaísmo, creer en Dios y todo, y lo que tenían ellos que hacer era bautizarse. La manera en que ellos lo hacían es que al momento en que ellos venían a las aguas y se sumergían, era una manera de decir que estaban muriendo a su forma de ser, a su creencia, a lo que ellos vivían. Y al momento de levantarse, era una manera representativa de decir: estoy levantándome en un nuevo estilo de vida, en una nueva manera de vivir. Entonces,
El bautismo era algo que ya se practicaba y no era fácil para un judío, escúchame bien, no era fácil para un judío venir y bautizarse, porque era algo que era para los gentiles. El bautizarse era reconocer que eran pecadores y era una manera de humillarse. Pero creo que alguien que lo iba a hacer realmente tenía que estar convencido de que lo quería hacer. ¿Por qué? Porque la Biblia me habla que salían de todas provincias. ¿A dónde? Al desierto. Ahí estaba Juan el Bautista. Tenían que salir, tenían que caminar hacia allá y era algo que ellos tenían que estar convencidos, arrepentidos de sus pecados. Y eso tenía que ser algo evidente para que todos lo pudieran ver. Entonces, no era fácil para ellos reconocer, venir a bautizarse y reconocer que estaban mal delante de Dios. Y lo que estaba haciendo Juan el Bautista era predicando ese arrepentimiento para prepararlos que Cristo iba a venir. Y te digo algo, voy a poner un paréntesis, porque creo que es lo mismo que el día de hoy tú y yo tendríamos que hacer. Porque hay una promesa que Cristo viene otra vez. La segunda venida de Cristo. Y Él viene a juzgar y viene a establecer su reino. Y creo que nosotros el día de hoy tendríamos que salir y hablarle a la gente de que Cristo el Mesías viene una vez más. No vendrá como la primera vez para dar su vida, porque ya la dio, porque ya murió y resucitó, está vivo y está a la diestra del Padre, sino entender ahora que Él viene con poder y viene para juzgar al mundo entero. Y quizás de la misma manera que en aquel tiempo no creían, habrá gente que el día de hoy tampoco cree. Y el mensaje no ha cambiado, es el mismo, es arrepiéntete de tus pecados porque Dios viene. Arrepiéntete de tus pecados porque Él está cerca. Y recuerden que cada domingo de este año le hemos estado diciendo, ojalá que Dios venga hoy. ¿Cuántos quieren que Dios venga hoy? Cada vez van escuchando un poquito más de menes. Eso me gusta. Otros se quieren quedar, ahí les encargamos la iglesia. Pero yo me quiero ir con Él. Y si viene hoy, yo estaría feliz y contento. No hay un mejor lugar que estar con Él para siempre. La Biblia me dice que nos va a recompensar, nos va a bendecir, donde nos va a llevar no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, no habrá pecado, no habrá nada. Estaremos en plenitud, siendo como Él, viendo a Dios realmente como Él es. Pero tiene que haber algo para poder llegar ahí, y que es arrepentirte de tus pecados. Juan hablaba sobre eso, el arrepentimiento de pecados, y es lo mismo que podemos aprender el día de hoy. ¿Qué es arrepentirme? El arrepentirme no es remordimiento. Ay, sé que hice cosas malas, ay, y estarán mal. Eso no es remordimiento, eso es remordimiento, no es arrepentimiento. La palabra arrepentimiento me habla de un cambio de manera de pensar, un cambio de mente. Me habla de un cambio de dirección. O sea, el arrepentirme es, yo iba para allá, me doy cuenta que estoy mal y tengo que dar la vuelta completamente en contra y ahora caminar en sentido contrario. Si yo estaba caminando una vida en pecado, haciendo lo que a Dios no le agrada, tengo que aprender a arrepentirme y voltearme y caminar hacia donde Dios quiere. Eso es arrepentimiento, un cambio de rumbo, una renovación en nuestra mente, en nuestro entendimiento, para poder vivir de la manera en que Dios quiere. Y la gente salía de todos lados, de la provincia, dice, de Judea y de Jerusalén al desierto. Y les decía, ahorita te puedes imaginar el calor que puede haber en el desierto. Hace años hablé con unas personas que habían ido a Jerusalén, y cuando tenían que ir a los viajes y todo, dice, nos tendríamos que ir desde las 5 de la mañana, muy de temprano, porque el calor era muy fuerte. Y teníamos que irnos desde muy temprano para que el golpe del calor no nos dé. Y es gente que vive aquí en Monterrey, donde decimos que hace mucha calor y que aguantamos todo,
y decían, es demasiado el calor que hay allá o hace allá. Entonces, el pensar que la gente tenía que salir, ir a bautizarse, era una manera de poder ver que realmente era alguien que era genuinamente arrepentido de sus actos. Y mira lo que dice el versículo 6, porque aquí entra algo, pues puede ser algo medio chistoso o raro. Dice versículo 6: y Juan el Bautista, estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. ¿Te puedes imaginar salir al desierto buscando a Dios y encontrarte con una persona que está vestida así? Hace años, lo voy a confesar, hace años nos tocó ser pastores de jóvenes en otra iglesia. Y cuando uno está joven hace muchas locuras, ¿verdad? Hace locuras. Y hicimos bautizos, tuvimos un evento, hicimos bautizos. Y a mí y al grupo de ahí de los líderes se nos ocurrió la grandísima idea de, si vamos a hacer bautizos, pues vestirme como Juan el Bautista. No sé, algunos de aquí que son jóvenes, no sé si los llegó a verme, pero me tocó vestirme de Juan Bautista, así como si fueran pelos de camello y todo eso. Y yo dije, sería bueno que llegara predicando de esa manera. ¿Te puedes imaginar que hubiera llegado yo así con una bata, así con pelo de camello, con un cinto? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería oliendo, no? ¿Te puedes imaginar? Juan el Bautista con pelo de camello en el desierto, a lo mejor olía a hombre nómada, algo así, un olor así, bonito, no, creo que no bonito, feo y probablemente. Pero llegar a ese lugar y toparte con alguien así y que te quisiera hablar de Dios y que te arrepientes, a lo mejor no era tan fácil de escucharlo. No era tan fácil de poder aceptar lo que él le decía. O sea, creo que su mensaje no era tan fácil. Cuando vas a una iglesia y te empiezan a hablar que Dios te ama, Dios tiene un propósito para tu vida, Dios te va a bendecir, va a pagar tus deudas, te va a quitar el dolor y todo lo demás, quizás puede ser atractivo y todos, amén, sí. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Amén. Y es algo muy padre. Pero cuando vas a la iglesia y el mensaje es, estás en pecado, no has perdonado, no te has arrepentido, no has cambiado, sigues igual, quizás el mensaje no es tan agradable. Muchas veces llegamos a decir, uy, la palabra estuvo muy fuerte. ¿Por qué? Porque me está evidenciando la situación en la que yo estaba. Entonces, quizás el salir con Juan el Bautista no era nada agradable. Estaba vestido con pelo de camello, sí, era una túnica, dice ahí, con un cinto de cuero nada más, quizás para poder sujetárselo. Esta persona comía langostas y miel silvestre. O sea, era una persona que comía una buena dieta, era orgánico. Y cuando hablamos de langostas, ¿qué eran langostas? No crean que las que salen en el mar, ¿verdad? Eran chapulines. ¿Sí? ¿Quién de aquí ha comido chapulines? ¿Les gusta? Algunos sí, a otros no, ¿verdad? Pero imagina, ¿qué quieres? ¿Carne asada o chapulín? No, chapulín. Chapulín asado. Chapulines rellenos. Bueno, comía puras langostas así. Miel silvestre. Era, mira, me imagino que estaba con el pelo largo, barbón y toda esa manera de decir, pues no era tan fácil quizás llegar a donde, bueno, no tan fácil, sí estaba fácil, pero acercarte a él. Su mensaje no era tan agradable. Amigos, quién sabe si tenía amigos. Porque algunos podían llegar con él y rechazarlo. Mira, en Mateo capítulo 3, versículos 7 y 8, nada más como una referencia. Mateo 3, 7 y 8 dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo. Los fariseos y los saduceos eran los hombres que creían más espirituales, los religiosos, que se creían la crema innata en aquel tiempo. Al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, mira lo que les decía Juan el Bautista, no les decía, qué bueno que vinieron,
como el hermano César, ¿verdad? Y que bienvenidos, los queremos, los amamos, y eso es cierto, ¿verdad? No digo que no sea cierto. Pero Juan el Bautista no lo recibía así. Juan el Bautista les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera, a hacer frutos dignos de arrepentimiento? Y Juan los confrontaba de esa manera a cada una de esas personas que se creían religiosas, pero su corazón completamente estaba alejado de Dios. Este es Juan el Bautista. No se nos dice mucho más de él. Y creo que con lo que nos dice nos quedamos admirados y asombrados de su forma de ser. Interesante, porque era un hombre enviado por Dios, usado por Dios, respaldado por Dios, pero no era alguien que estaba buscando su reconocimiento. Míralo, regresemos allá a Marcos, versículo 7 y versículo 8, en lo que dice acerca de Juan el Bautista. Estamos en Juan el Bautista, no nos perdamos ahí. Y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Lo primero que yo puedo aprender y ver de Juan el Bautista en este evangelio es que Juan no está enfocado en él mismo. O sea, Juan pudiera haber estado diciendo: véanme, yo soy diferente, a mí Dios me escogió, a mí Dios me ha llamado. Y la gente pudo estar viendo: es más, vean mis obras, vean que soy irreprensible. Pero Juan no está poniendo su mirada en él, ni haciendo que la gente ponga su mirada en él, sino lo que él está haciendo desde un principio es que todo el enfoque esté sobre Cristo. O sea, Juan dice: yo soy uno que va adelante, solamente abriendo el paso, pero debes de poner tus ojos ¿en quién? En Jesús. Es en quien tú debes de poner tu mirada, no en mí. Y me gusta que Juan, siendo quien es, incluso Jesús, cuando Jesús se refiere a Juan, dice que no hay otro como él en toda la tierra, ni habrá. Pero Juan no pone su mirada en él, sino la pone en Jesús. Y creo que eso es importante para muchos, porque hoy estás escuchando la palabra, mañana puede ser que Dios te ponga en un lugar de liderazgo, un lugar para usarte, de bendición, y tienes que aprender algo. Esto no se trata ni de ti ni de mí, sino se trata de Él. Nunca, nunca debes de poner tu mirada ni en un hombre, porque el hombre va a fallar, porque nosotros vamos a fallar, pero el que nunca va a fallar, ¿quién es? Jesús, Dios. Él nunca va a fallar. Mira lo que dice en Juan 1:19, este mismo pasaje, pero visto desde otro punto de vista y escrito por Juan, no el Bautista, ¿verdad? Sino el discípulo. Juan 1:19 al 23. Mira lo que dice. Este es el testimonio de Juan. Ahora aquí, cuando dice este es el testimonio de Juan, sí habla de Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? O sea, llegan todos a preguntarle a Juan el Bautista por lo que está haciendo, y le dice: a ver, ¿y tú quién eres? Versículo 20. Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y mira la respuesta de Juan el Bautista. Dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como lo dijo el profeta Isaías. Y otra vez me hace entender y ver que Juan no busca su gloria. Y créeme que lo tenía. Él pudo haber dicho: cientos de años Dios no ha hablado, y hoy Dios vuelve a hablar a través de mí.
y pudo haber hablado de cómo Dios lo dio a luz con su madre Elizabeth, y pudo haber hablado el poder y cómo lo respaldaba y todo, pero él no está enfocado en él, sino está enfocado en Jesús. Tanto así que dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Es alguien que está hablando completamente. Juan dice: yo no soy. Y hay una gran diferencia, porque Jesús sí dice: yo soy el que soy. Ahora, para nosotros, la palabra o la frase no soy es muy común, ¿sí? Tú eres el... Juan te puede preguntar: ¿y tú eres el dueño del negocio? Y ahí puedes decir: no, no soy. Y se escucha tan normal. El no soy o el yo soy en aquel tiempo tenía un punto muy importante, porque el título yo soy afirma que Él es Dios. ¿Se acuerdan? Voy a irme al Antiguo Testamento. Cuando Moisés, Dios lo llama para ir a rescatar al pueblo, a la nación, y se va a ir con el faraón y todo. Moisés le dice a Dios: ok, yo voy a llegar, le voy a hablar al pueblo, pero ellos me van a decir: ¿y quién te mandó? ¿Qué les voy a decir? Y Dios le dice: le vas a decir: el yo soy te ha enviado, y así me van a conocer a mí. Entonces, cuando en el Nuevo Testamento Jesús llega a decir yo soy, Él está afirmando que es Dios. Cuando Juan el Bautista está diciendo yo no soy, está diciendo: en mí no se miren, en mí no se fijan, no pongan su mirada en mí. Por eso cuando estudiamos la vida de Jesús, y lo vamos a ir viendo, Jesús dice: yo soy el pan de vida. El yo soy. Jesús llega a decir: yo soy la luz del mundo. Jesús llega a decir: yo soy la puerta. Jesús llega a decir: yo soy el buen pastor. Jesús llega a decir: yo soy la resurrección y la vida. Jesús llega a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús llega a decir: yo soy la vid verdadera. Y todo esto me hace entender que Él es Dios. Y hay una frase que yo he aprendido en la escuela bíblica. Yo lo he aprendido a través de un maestro que nos enseña este punto de dos lados. Primer punto que tengo que aprender: número uno, que Dios existe. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y número dos, y no soy yo. Número uno, Dios existe. Número dos, y no soy yo. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos tomar un lugar que no nos corresponde. Muchas veces queremos decir que las cosas se hagan a como yo quiera, como yo piense. ¿Por qué? Porque a veces me siento que yo soy Dios. A veces me puedo sentir que como soy el Hijo de Dios y me ha puesto su amor, su gracia y misericordia, yo puedo hacer y deshacer como yo crea y como yo piense. Y no es así. El único que puede hacer que las cosas sucedan y cambien, ¿quién es? Es Dios. Por eso cuando tengas un problema, tengas una dificultad, tengas una situación, ¿a quién tienes que aprender a ir? A Dios, no a una persona, no a un hombre. Claro, somos un instrumento, claro, podemos ayudar, pero el que hace la obra, ¿quién es? Dios. En que tienes que refugiarte, ¿en quién es? En Dios. Ni una persona, ni una organización, ni una religión, ni nada. El único que puede cambiar nuestra vida y por la cual estamos aquí se llama Dios. ¿Sí? A través de Él, a través de su Hijo y el Espíritu Santo, que los tres son uno, es lo más importante. Me llama la atención porque ahí en el versículo 7, en Marcos 1:7, Juan dice: a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Este mismo versículo en otra versión, mira cómo dice que Juan anunciaba: pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Interesante, porque yo veo en qué concepto tiene Juan a Dios, a Jesús.
Y él lo tiene de una manera tan superior que él no es capaz, dice, ni de inclinarme a desatar la correa de su calzado. En aquel tiempo era muy común que el maestro se sentaba al frente a enseñar cualquier tema, en este caso puede ser la palabra, y los discípulos estaban a los pies. Pero no era impensable que uno de los discípulos que estaban escuchando al maestro le podía desatar sus sandalias. Recuerden que en aquel tiempo no había zapatos, tenis como nosotros el día de hoy, sino que había sandalias, caminaban a veces pues por el campo, la tierra, los animales y todo donde estaban ellos, y se ensuciaban, se manchaban. Si aquí con zapatos de repente huelen medios, algunos, ¿verdad? Entonces te puedes imaginar, llegaron con sus pies sucios, y era muy común que llegara un hogar y de una manera de gentileza era lavarle sus pies. Y eso lo hacían ¿quiénes? Los siervos, los esclavos. Era lo más humillante que alguien podía hacer, ese trabajo. Y entonces era impensable que un discípulo lo hiciera, porque era lo que hacían los esclavos. Cuando Juan el Bautista está diciendo esta frase, dice: tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Era algo que Juan estaba diciendo: eso que hacen los esclavos, ni de eso soy digno. Está poniendo a Jesús en un nivel mucho más superior. Y él dice: el lavarle los pies o el desatarle, para mí sería un gran privilegio, pero ni eso soy digno de poder hacerlo. Y esto me gusta a mí, porque me hace entender en qué manera, de qué nivel Juan el Bautista veía a Jesús. Y la pregunta es para ti, para mí: ¿y nosotros cómo vemos a Jesús? ¿En qué concepto lo tenemos? ¿También para nosotros es algo tan superior, tan respetuoso, tan como Él es? ¿O para nosotros es normal y común? Dice el versículo 8: yo a la verdad os bautizo con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. El bautismo en agua, recuerden que era arrepentimiento, pero el Espíritu Santo no vendría hasta que Jesús viniera a pagar el pecado por nosotros, hasta que la obra sea consumada, y entonces podría venir el Espíritu Santo. Versículo 9: aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y aquí entra a escena el personaje principal de esta, pues de todo, ¿verdad? Pero de este libro, que es Jesús. Y me dice que Jesús vino de Nazaret, un pueblo común. No había nada especial en ese pueblo. Tanto así que cuando va Felipe con Natanael y le dice: ven, hemos visto al Mesías del que tanto se ha hablado, y es de Nazaret. Natanael llega a decir: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Y entonces viene Jesús con Juan para ser bautizado. Y recordemos que para un judío no era tan fácil ir y ser bautizado, era como humillarse. Pero hoy vamos a ver a Jesús yendo con Juan para ser bautizado por arrepentimiento de pecados, sabiendo algo: que él nunca pecó. La pregunta que puedes hacerte es: ¿y por qué se bautizó Jesús si él nunca había pecado? Bueno, lo que podemos aprender es esto: él fue bautizado, número uno, para identificarse con nosotros. Él se hizo hombre y él tenía que ser uno igual a nosotros para poder dar su vida por nosotros. Y número dos, ¿sí?, para cargar el pecado de nosotros sobre él. O sea, aunque él nunca pecó, pero él llevó todo nuestro pecado sobre él. Versículo 10, viene algo que ya muchos saben. Dice: y luego, cuando subía del agua, por eso hablamos de que el bautismo era sumergirte, porque la Biblia me está diciendo que y subía del agua, vio abrirse los cielos
y el Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces vemos esta escena: salió del agua Jesús, se abrieron los cielos, no sabemos, estaba nublado, pero se abrieron los cielos, dice ahí, descendió el Espíritu Santo, y se escuchó una voz que todos pudieron escuchar en ese momento, que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y de repente pudiéramos pensar, no era el único que estaba ahí, había mucha gente que estaba bautizando, y quizás cualquiera, tanto el que estaba atrás de Jesús o el que fue primero que Jesús, o los que fueron primeros que Jesús, pudieron haber dicho: ah, caray, esto que está sucediendo conmigo no pasó. ¿Por qué con él pasó? Se abrieron los cielos, se escuchó la voz y todo. Bueno, porque Jesús era diferente. Lo que está haciendo Dios es presentando a su Hijo, en el cual Él se está complaciendo. Y desciende el Espíritu Santo sobre Él. ¿Para qué? Para iniciar su ministerio. Porque es imposible hacer el ministerio de Dios si no es a través de su Espíritu Santo. Por eso en Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces aprendemos algo: es imposible que pensemos que podemos hacer la obra de Dios si no es a través de su Espíritu Santo. Y quiero terminar con el versículo 11 que dice: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Creo que son las mismas palabras que vamos a escuchar cuando lleguemos al cielo. Y va a decir: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En otras palabras te dirá: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero importantísimo, todo esto que Dios pueda darte y pueda para complacerle y te pueda recibir, solamente es si tenemos a Cristo en nosotros. No hay otra manera. Por ejemplo, veamos los últimos 4 versículos así rápidamente. Segunda de Corintios 5:17. Algunos lo saben de memoria. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Romanos 8:1. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Primera de Corintios 1:30. Primera de Corintios 1:30 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y por último, segunda de Corintios 2:14. Segunda de Corintios 2:14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Todo el secreto está en estar en Cristo. Si tú estás en Jesús, si tú estás en Cristo, creo que vas a escuchar esas mismas palabras de parte de Dios cuando estés delante de Él. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo contentamiento. Pero el secreto está en Él. Al empezar a ver este libro, te das cuenta que no se trata de Juan ni de nadie más que Jesús. Juan está diciendo: es el principio del evangelio. Yo soy alguien que está anunciando que Él viene, pero tienes que arrepentirte para poder participar de lo que Él tiene para ti. De la misma manera, nosotros tenemos que aprender a vivir agradándole a Él, permaneciendo en Él, pero creo que, como decía Juan, preparando el camino para su venida. Creo que en eso yo quiero terminar.
Él está pronto a venir. Ojalá que sea hoy. Pero tú eres responsable de hablarle a la gente que Cristo viene pronto. Tú eres uno como Juan el Bautista que tienes que preparar el camino. Porque toda gente que no esté en Cristo no podrá agradar a Dios ni podrá estar con Él para siempre. El secreto está ahí. El secreto es que pongas tu mirada en Dios y no en nadie más. Es de veras, si alguien llegara a poner la mirada en ti, es una carga muy pesada. Imagínate que alguien te diga, bueno, yo voy a ser cristiano mientras yo vea que tú sigues echándole ganas. Cuando yo te vea que tú falles, me voy de la iglesia. ¿A quién le gustaría tener esa carga o esa responsabilidad? Porque todos fallamos, ¿no es cierto? Entonces la mirada no puede estar en mí. La mirada tiene que estar completamente en Dios, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Quieres estar con Él? ¿Quieres agradarle a Él? La única manera es que vengas a Él. Y para venir a Él tenías que hacer lo que Juan decía, arrepentirte de tus pecados. Cuando te arrepientes de tus pecados y le dices, Dios, yo soy un pecador y me arrepiento, en ese momento Dios viene a ti, Dios te transforma y te cambia, y entonces Dios vas a poder estar en Cristo como ahorita lo estábamos leyendo. Pero es una decisión propia. Cada uno tenía que ir con Juan, cada uno tiene que arrepentirse, cada uno tiene que confesar sus pecados y cada uno tiene que venir con Cristo. ¿Quieres agradarle? ¿Quieres ser hallado fiel? Tienes que obedecerle en todo momento.